Ay. Buenos días una vez más. Dirán, esta mujer no se baja de ahí, ¿verdad? Es un privilegio el poder estar aquí. Y bueno, si estoy aquí es porque el pastor lo ha delegado, ¿verdad? Sabéis que aquí no hay pastoras ni mucho menos. Pero Dios usa vasos, ¿verdad? Y cuando hay una necesidad, es verdad que el hermano Antonio también está aquí, pero la verdad que durante la semana él tiene bastante, entonces tampoco se le puede cargar a las personas mucho, ¿verdad? Entonces, hoy me tienen que aguantar un poquito más a mí y esperemos que lo que el Señor ha puesto en mi corazón sea para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Como he dicho antes, recuerdos del pastor, él se está recuperando y bueno, aunque falte el pastor, la palabra hay que darla, la palabra sigue, porque como dice la palabra, nadie es imprescindible, ¿verdad? Grandes hombres murieron, pero el Evangelio sigue. Y seguirá, y seguirá, y seguirá, porque Dios siempre tiene vasos disponibles para compartir su palabra, ¿verdad? Para que la obra siga adelante. ¿Estamos contentos? Amén. Pues Dios también está contento. La que está nerviosa soy yo. Pero bueno, no se me nota porque como no se ve que la falda se mueve, ¿verdad? Lo tapa. Bien, vamos a compartir una palabra que a mucha gente no les gusta oír, porque a muchos les gusta la alabanza salsera, les gusta escuchar predicaciones de prosperidad, predicaciones de muchas promesas, y promesas hay, ¿verdad? Pero toda la promesa lleva un pero delante, y ese pero no nos gusta. Entonces, lo que yo quiero compartir en esta mañana es obstáculos para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es un obstáculo? Un obstáculo es un impedimento. Aquí hay un ruido, ¿eh? No sé. ¿Lo oyes también tú? Hay un ruido. Un obstáculo es un impedimento para entrar donde tú quieres entrar. ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos? Amén. ¿Tú quieres entrar en el reino de los cielos? Amén. Pues si hay algún impedimento, hay que quitarle. Si yo quiero entrar en esa habitación, ¿qué impedimento tengo? La pared, ¿verdad? Entonces, si quiero entrar, ¿qué tengo que hacer? Quitar ese impedimento, ¿verdad? Si yo quiero entrar en el reino de los cielos, y yo quiero entrar, igual que habéis dicho vosotras, si hay algún impedimento, hay que quitarle, ¿verdad? ¿Por qué se habla tanto en la congregación de arrepentimiento, de la salvación, de dejar el pecado, de perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué se habla tanto en la congregación? Porque algunos dirán, es que siempre es lo mismo, o casi siempre es lo mismo, pero es que es lo que dice la palabra. Aquí no me habla a mí de los Estados Unidos, de lo que está haciendo el presidente ahora en los Estados Unidos. Aquí no me habla la palabra de lo que está haciendo Pedro Sánchez en España. A mí no me habla la palabra de Internet. La palabra habla del pecado, del arrepentimiento. Nos enseña, nos instruye para que un día podamos estar con el Señor en los cielos, ¿verdad? Porque ya todas esas cosas que he nombrado antes, eso lo tenemos todos los días en la televisión.
Eso se escucha en la televisión. Pero cuando venimos a la casa del Padre, venimos a escuchar palabra de Dios. Venimos a aprender sus enseñanzas, ¿verdad? Juan el Bautista tenía siempre la misma predicación. Y algunos dirán, qué aburrido este hombre, siempre con la misma predicación. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y la gente se arrepentía de su pecado. Por eso tenemos que hablar del arrepentimiento. Tenemos que hablar, si no hay arrepentimiento no hay salvación. Si hay pecado no entramos en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, si a ustedes le aburren esas predicaciones, ustedes no han entendido lo que dice la palabra. No han entendido que el Espíritu Santo está en la casa del Padre para instruirnos y para enseñarnos lo que aquí dice. Lo del mundo lo escuchamos en la televisión, los medios, ¿verdad? Pero lo que es de Dios hay que predicarlo y hay que aprenderlo en la casa del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En 2 de Timoteo, vamos a buscar 2 de Timoteo. ¿Han traído su Biblia? Amén. ¿Y su librito? Porque como dice el pastor siempre, hay que rumear la comida cuando vamos luego a casa, ¿verdad? Porque no nos quedamos con todo el mensaje, no tenemos esa capacidad de quedarnos con todo el mensaje. Pero si traemos la Biblia, traemos un librito y apuntamos los versículos y vamos a casa y lo rumeamos, porque las ovejas rumean luego la comida, pues nosotros somos ovejas del Señor, ¿verdad? Y tenemos que rumear la comida, no te rías, Juan. Pero es así. Entonces, si no traemos Biblia, no apuntamos, cuando llegue a casa se me ha olvidado todo lo que he aprendido o lo que he escuchado en la palabra, en la iglesia, ¿verdad? Así que es bueno traer el cuadernito, el bolígrafo y la Biblia sobre todo. Bien, en 2 de Timoteo 4:8, cuatro, 8, 7 y 8. Vamos a leer el 7 también. Este era Pablo y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pero Pablo no se queda ahí. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Tú amas la venida de Cristo? Pues para ti también está la corona preparada. Pero si amamos la venida de Cristo. Porque el ser cristiano y el venir a la iglesia no quiere decir que amemos la venida de Cristo. Porque amar la venida de Cristo es estar en obediencia, es no tener obstáculos, no perfección, sino obstáculos para cuando venga Él, irme un día con Él. ¿Amén? ¿Por qué se habla tanto de esto? Voy a decir algo. El pastor dijo el otro día que llevamos 20 años aquí en esta casa, ¿verdad? 21 años va a ser. Y otros 10 años en la otra iglesia. Laura no me va a dejar mentir porque es una de las primeras que nos conocimos hace ya 30 años. Yo llevo ya 33 años en Marbella, pero a los 30 años le llamó el Señor al pastor para este llamado, para pastorear ovejas. Y también algunas veces, aquí no, pero ha habido cabras. Ha habido cabras. Pero el Señor le dio al pastor, vamos a buscar Hechos 28, 20 o 20, 28. 20, 28. Hechos 20, 28. Cuando Dios llama a un siervo a pastorear
un rebaño, les llama con un propósito. No les llama solo por decir qué guapo eres, vas a llevar un rebaño, no. Les llama con un propósito. Y en Hechos 20, 28, algo que el pastor recibió de parte de Dios, le dijo, ¿lo tenemos? Por tanto, mirad por vosotros, eso se lo dice a los pastores el Señor, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo o por pastor, que es igual, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, un pastor no está aquí para divertir al pueblo, para mantener al pueblo solamente por mantenerle. Un pastor está para alimentar, para guardar, para preocuparse del rebaño que Dios le ha delegado. Entonces, para alimentar al pueblo, para ocuparse del pueblo, para cuidar del pueblo, le tiene que enseñar lo que la palabra dice. No lo que el pueblo quiera escuchar, sino lo que Dios dice en su palabra. Por eso no nos tiene que ser gravoso, ni tenemos que pensar, otra vez nos habla del pecado. ¿De qué podemos hablar en la iglesia? Del arrepentimiento, del amor, del perdón, de cambiar, de la obediencia. Porque eso es lo que dice la palabra. Y es lo que debemos de aprender. Por eso, cuida. Primero dice, cuídate de ti. Y cuida del rebaño que el Espíritu Santo te ha dejado para que cuides lo que yo te dejo. ¿Qué le ha dejado el Señor al pastor? A los pastores, pero yo hablo aquí del nuestro. Un rebaño. Y a un rebaño hay que cuidarle conforme la palabra dice. Hay que instruirle conforme la palabra dice. Aquí no venimos a pasar el rato, aquí venimos a aprender, porque como hemos dicho, queremos irnos con el Señor. Y el camino para ir al cielo se llama Jesucristo. Y el camino para ir al cielo se llama obediencia a la palabra. No hay otro camino, no hay otras reglas. No hay otro. No hay chistes, no hay cosas políticas en la palabra de Dios, ni en un púlpito. Aquí se dice lo que la palabra dice. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios le ama, sonrían un poco. Sonrían un poco y no me hagan de ponerme tan nerviosa. ¿Por qué hablamos de que hay obstáculos que nos van a prohibir entrar al reino de los cielos? Ahora, ¿qué es un obstáculo? He dicho antes lo de la pared, pero vamos a llevarlo a lo espiritual, ¿verdad? Vamos a llevarlo a lo espiritual porque en Gálatas 5:19, que eso lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero el problema es que lo repetimos y no nos quedamos con él. Y hoy lo vamos a leer despacito para que se nos quede bien. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leerlo despacito, porque aquí hay muchos obstáculos, que yo no quiero decir que todos estos obstáculos tengamos todos, pero a lo mejor hay alguno. A lo mejor hay alguno. ¿Creemos que sí o creemos que no? Gálatas 5, del 19 al 21. Y dice, pongamos atención, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿lo leemos todos en voz alta? Adulterio, fornicación, inmundicia, despacio, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Luego, estos obstáculos impiden entrar en el reino de los cielos. Y estos obstáculos, no quiero decir que los tengamos todos, pero tenemos que examinarnos. Porque yo pienso, y a lo mejor, claro, las que son más jovencitas dirán, tengo tiempo, pero cuando ya se va acercando uno a los 80, y el pastor que ya los tiene, y la hermana también los tiene, y yo ya me voy acercando, le da una por pensar, yo ya no voy a vivir tantos años como he vivido, ya me queda muy poco, porque por ley de vida nos tenemos que ir de esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿será cuestión de examinarme? ¿Será cuestión de examinarme? ¿Tengo yo obstáculos para entrar en el reino de los cielos? También los jóvenes deben de examinarse, también los jóvenes. Pero cuando uno va cumpliendo años, ya sabe que le quedan menos años aquí en la tierra de los que ha vivido. Yo tengo 76, yo no creo que viva otros 76 más, ¿verdad? No creo. A lo mejor Dios hace el milagro, pero imaginaros cómo estaría yo con 76 años. Más todavía, no. Entonces, eso nos tiene que hacer de pensar que ya hemos vivido un tiempo y ahora es tiempo de cambios, tiempos de examinarnos, tiempos de quitarnos todo eso que aún no le agrada a Dios. Y no es que digamos, es que es un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Y nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos sacerdote, real sacerdote, sacerdocio santo. O sea, el Señor nos tiene tanta estima. Somos la niña de sus ojos. El Señor quiere llevarnos con Él. El problema es que hay obstáculos y el que tiene obstáculos no entrará en el reino de los cielos. Y eso es lo que hay que predicar, hermanas. Eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que poner por obra. Dejar el pecado. El pecado no tiene cabida en el cielo. Y hay obstáculos que son pecaminosos. Y si tenemos algún obstáculo de los que hemos leído o otros muchos más que hay, déjame decirte, no tenemos acceso a entrar en el reino de los cielos. Pero todos nos queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? ¿Quién se quiere ir al infierno? Nadie. Todos nos queremos ir al cielo. Incluso los ateos. Si tú preguntas a un ateo, ¿tú qué quieres, ir al cielo o al infierno? Él no sabe lo que es el infierno, ni sabe lo que es el cielo porque no cree, pero si tú le dices, el cielo es un sitio bonito y el infierno es un sitio malo, te va a decir, yo me quiero ir al infierno. Entonces tú y yo que sabemos que el infierno existe y que Dios, el cielo existe, déjame decirte, yo me quiero ir al cielo. Pero, hay un pero, ¿verdad? Tengo que cambiar muchas cosas de mi vida. Muchas cosas de mi vida. Y tenemos que hacer un autoexamen de cómo camino yo en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? En 1 de Juan 3:4 ¿lo tenemos? 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de pecados que vivimos con pecado y nos saboreamos del pecado y no quiero dejar el pecado. De ese pecado se está hablando en esta mañana. Por eso hay que hablar en la congregación, en la casa del Padre, del arrepentimiento, de cambios.
porque mientras no cambiemos y sigamos viviendo en el pecado, no tenemos acceso al reino de los cielos. Por eso algunos oirán: no te conozco, apártate, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque tuviste tiempo en la congregación de escuchar la palabra, tuviste tiempo de arrepentirte, pero no quisiste, te gozabas en la vida que tenías. Y ahora vienes y quieres entrar, pues te digo que no, no te conozco. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Y eso lo sabemos todos. Por eso son tiempos de cambios, hermanas. Tiempos de cambios, hermanos. Tiempos de cambiar nuestra forma de vida. La iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada, no tardando mucho, pero déjame decirte, la iglesia de Jesucristo no es la iglesia evangélica, que muchos creen, como yo pertenezco a la iglesia evangélica, yo ya me voy con el Señor. Donde te predican eso es falso. Cristo viene a por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. No viene a por la iglesia evangélica, no viene a por la iglesia católica, no viene a por una iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia que se consagra, que se santifica, que obedece la palabra de Dios. A por esa iglesia va a venir Jesús. Hubo un pastor que soñó que estaba con Jesús en el cielo. Esto es una anécdota que compartió. Y dice que estaba con Jesús en el cielo y le dijo Jesús: mira hacia abajo. Y estaba todo oscuro, todo oscuro. Solamente se veía una chispita brillar, una chispita. Y le dice el pastor a Jesús: dentro de todo eso tan oscuro, ¿esa chispita qué es? ¿Os podéis imaginar lo que es esa chispita? La iglesia de Jesucristo. No creas que toda la iglesia se va a ir con Jesús. Se va a ir la iglesia que se santifica, que se consagra y que obedece. ¿A que sí? Así que si te crees que porque vienes a la iglesia evangélica ya te vas a ir con el Señor, examinémonos nuestra vida, examinémonos nuestro caminar. Y entonces podremos decir: con todos mis defectos, Señor, porque sé que te fallo, pero me arrepiento. Me arrepiento. Porque Jesús le dijo a la prostituta cuando la iban a apedrear, ¿verdad? Ahí va la ley y ahí estaba la gracia. Y llegaron, todos lo sabemos, con la piedra para lapidarla, para matarla. ¿Por qué? Porque la habían visto en acto de adulterio. Y le dice Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se fueron. Y ahora Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, no hay nadie. Dicen: yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Le dijo la gracia: yo tampoco te condeno, vete. Y muchos se quedan con que vete, ya Jesús me ha perdonado, vete. No, Jesús le dijo algo más: vete y no peques más. Vete y no peques más. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor en esta mañana a nosotros. Si hay algo de lo que no le agrada al Señor, déjalo y no lo vuelvas a hacer. Y aquí hay una enseñanza muy bonita. La ley, el mundo. La gracia, Jesús. La ley, el mundo, te mata. Y la gracia te perdona. Pero puede ser que si nos vamos tanto al mundo, llegue el momento en que la gracia ya no esté ahí. Ya no esté ahí. Porque Jesús también se cansa, Dios también se cansa de decirnos: cambia, 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 y no cambiamos. Así que aquí está la gracia, aquí está el mundo que te puede matar, espiritualmente hablando. Y aquí está la gracia que no te condena, que te perdona, pero no abusemos de la gracia. No abusemos de la gracia. Como no pasa nada, tarde o temprano pasa.
Así que de la gracia no abusemos, porque puede traer consecuencias el no hacer caso cuando le dice vete y no peques más. Amén. Amén. El pecado es un impedimento, porque ya lo hemos leído en Gálatas, ¿verdad que sí? Ahora, en Hechos 3:19, Hechos 3:19. ¿Lo tenemos? Aquí dice lo que tenemos que decir. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Por eso no se puede hablar de otra cosa en la iglesia, sino de restauración, de sanidad interior, de perdonar, de amor, de la salvación, de la iglesia que se va a ir con el Señor. De eso es lo que tenemos que hablar en la iglesia. Ahora las iglesias modernas que tienen el escenario, porque eso no son altares, son escenarios con lucecitas de colores, ¿verdad? Se ponen a predicar, se ponen a danzar, se ponen a las alabanzas que parecen que son discotequeras, ¿verdad? Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Echan un humo y dicen que es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo no se ve, se siente. Jesús no necesita luces de colores, ni verdes, ni rojas, ni amarillas. Jesús necesita claridad. Jesús necesita que se le predique lo que está en su palabra. Por eso las iglesias discotequeras se llenan de gente, sobre todo de los jóvenes que les gusta, ¿verdad?, mover el esqueleto a la hora de la alabanza. Y la alabanza, déjame decirte, Jesús no dice que bailemos, dice Jesús que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando hay una adoración, hay un quebrantamiento, hay una manifestación del Espíritu Santo, cuando se le adora en espíritu y en verdad. Pero claro, esas adoraciones son muy aburridas para el día de hoy. ¿Cómo pueden todavía adorar al Señor? ¿Cómo pueden todavía quebrantarse con lo alegre que es la marcha que ponen en algunos sitios? Déjame decirte, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Que se quebranten cuando la presencia de Dios cae. Que se ministren, que haya sanidad en el alma. Eso es lo que busca el Señor y eso es lo que se debe de predicar y eso es lo que se lleva 30 años predicando el pastor en esta casa. Hay muchos que han venido por su milagrito y se han ido porque no les gusta que les hablen del pecado, porque no les gusta que les hablen del arrepentimiento. Pues déjame decirte, todos esos son obstáculos para no poder entrar en el reino de los cielos. Y cuando un siervo de Dios ama lo que Dios le ha delegado, tiene que hablar lo que Dios le delega. Una vez dijo el pastor aquí, ustedes son mi gozo, no sé si os acordáis, lo dijo el pastor un domingo, ustedes son mi gozo. Y yo estaba ahí sentada y por lo bajo dije, y también tu tristeza. Y también tu tristeza. ¿Sabes por qué? Porque hemos llegado a un punto donde nos da igual lo que escuchemos. Hemos llegado a un punto de que la iglesia está tan cómoda
que ya no acepta, ya no oye, ya no quiere escuchar lo que la palabra dice. ¿Son el gozo del pastor? Sí. Hoy es un gozo que estén aquí, pero muchas veces mucha tristeza, porque están en los trabajos, están en la casa, sin reconocer lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Un pastor no tiene la labor fácil, por eso hay muchos pastores que sufren de enfermedades muy fuertes. Cuando yo veo que mi marido se cierra en la oficina, ahí ni toco la puerta. Y él no gime por la economía suya. Él no gime por su enfermedad. Él gime por el rebaño que Dios le delegó. Así que aquí no venimos a divertir a la gente. Aquí venimos a predicar la palabra de Dios. Por eso a muchos no les gusta. Pero déjame decirte, al final, esa puerta no se va a abrir. No se va a abrir. ¿Estamos de acuerdo? Uf. El pecado es un impedimento, y ya lo dice Gálatas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un profeta, de Jeremías. Vamos a ir al libro de Lamentaciones. Lamentaciones 3, 40. ¿Lo tenemos? Por eso digo que apuntemos también, ¿verdad?, los versículos para luego meditarlos en casa. Dice el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un profeta que le llamaban el profeta llorón. ¿Sabes por qué? Porque lloraba por el pecado del pueblo, lloraba porque el pueblo no se arrepentía. Por eso yo digo que cuando mi marido cierra la puerta de la oficina, yo no tengo ni que tocarla, porque yo sé lo que hace mi marido ahí dentro. Yo sé lo que hace el pastor ahí dentro. Y el profeta Jeremías le llamaban el profeta llorón, porque lloraba por el pecado del pueblo, porque el pueblo no se arrepentía. Y mira lo que le dice aquí. Y eso se lo dice el Señor a él para que lo diga. Y hoy nos lo dice el Espíritu Santo para que lo escuchemos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos. La palabra escudriñar quiere decir observar cómo ando. Quiere decir examinarme cómo ando. Quiere decir averiguar cómo ando, revisar mi camino, expulgar. ¿Sabéis lo que es expulgar? ¿Habéis visto a los monos cuando expulgan? Fíjate lo minucioso que es. Pues hasta eso tenemos nosotros que hacer. Indagar, analizar, poner atención, recordar, ensanchar nuestra memoria, buscar la verdad. Eso quiere decir, escudriñemos nuestros caminos, porque si escudriñamos nuestros caminos y vemos que hay algo que no está bien, dice, volveos a Jehová, volvámonos a los principios, volvámonos a como cuando conocimos al Señor, hagamos las cosas que hacíamos cuando conocimos al Señor. Volveos a Jehová, dice, y le busquemos. Ahora porque esto es un llamado que nos hace el Señor, pero en Lamentaciones 39, aquí hay unos versículos que nos van a llamar también mucho la atención. En el 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Así que si hay un pecado en mi vida, Angelines, lamentate y déjale, apártate de él.
En el 40 que hemos leído, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En el 41 dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Eso dice del arrepentimiento. Y en el 3:42 dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes, desleales, tú nos perdonaste. No, este es el 42. Tú nos perdonaste. Entonces, Dios perdona cuando tú dejas el pecado. Pero la deslealdad al pecado, la deslealdad a Dios, Él no lo perdona. Porque cuando tú eres desleal a lo que Dios te está diciendo, Dios no te va a perdonar si no lo dejas, si no te arrepientes. ¿Entendemos eso, verdad? Y en el 44 dice algo muy importante. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Dios no escucha las oraciones de las personas que no quieren dejar el pecado. Puedes ayunar los 30 días del mes, puedes orar las 24 horas del día, pero si no dejamos el pecado, Dios no escucha nuestras oraciones. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso dice, escudriñen sus caminos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? El hermano Antonio nos ha estado enseñando durante algunos jueves las mezclas, ¿verdad? Las mezclas. Y yo examinando un poco y ocupándome un poco de lo que significa también las mezclas, que él lo explicaba muy bien. ¿Qué son las mezclas? Porque si yo monto en el autobús con gente del mundo, me estoy mezclando con esa gente, ¿verdad? Si yo voy a trabajar y trabajo con gente del mundo, me estoy mezclando con esa gente. Si yo voy a un restaurante a comer y hay gente allí del mundo, yo me estoy mezclando con esa gente. Entonces, ¿eso es malo? Entonces, yo tengo que dejar de trabajar, yo no puedo montar en un autobús, yo no puedo ir a un restaurante a comer porque está la gente del mundo. No. Las mezclas son cuando a mí me gusta mezclarme con lo que hacen mis amigos del mundo. Cuando a mí me gusta mezclarme, porque yo puedo estar con 20 personas, con 20 compañeras de trabajo, comiendo, y después de comer ellas se fuman su cigarro o se beben su copa. Si yo no lo hago, yo no me estoy mezclando. Ahora, como a mí me guste, yo me mezclo. Entonces, no es que no nos mezclemos, es que a mí me gusta la mezcla, me gusta mezclarme. Me gusta la noche, me gusta lo que hacen mis amigos, me gustan muchas cosas. Entonces, yo me estoy mezclando, ¿verdad? Entonces, no es esa mezcla de que, uy, ahí no puedo ir, no. Entonces nos tendríamos que tener, los cristianos están metidos en una burbuja. Antonio, que trabaja con tantísima gente, tú no saldrías de casa. Porque, a ver, este que es chino, el otro que es filipino, el otro que... No. Ahora, si él hace lo que los otros hacen, perdona que te ponga a ti, hermano, es que está en primera fila. Entonces, esas son las mezclas. Y esas mezclas yo las hago porque a mí me gusta. A mí me gusta mezclarme, entonces, claro, yo me estoy mezclando. Pero no porque las mezclas sean malas en el sentido de que tú ahora mismo estás comiendo con toda tu familia que no es cristiana, entonces, ¿tú qué haces? ¿No me puedo mezclar con mi familia? ¿No puedo comer con mi familia? Ahora, si mi familia empiezan con los chistes verdes, si mi familia empiezan a beber, si mi familia empiezan a fumar, si mi familia... Y yo hago lo mismo, entonces sí, me estoy mezclando, ¿verdad? Así que cuidadito, porque eso dice, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñemos nuestro camino, cómo andamos.
Otra cosa que me hizo mucha gracia, aunque el jueves no estuve, pero escuché porque yo lo escucho, él habló de la maleta, ¿verdad? De un viaje, tenemos un viaje. ¿Cómo de grande sería tu maleta para irte con el Señor? Porque todas vamos a tener un viaje. ¿Cómo de grande? ¿Cómo de grande sería tu maleta, María? ¿Cómo de grande? No echarías mucho. A ver, Elvira, ¿tú cómo sería tu maleta? Me voy con el Señor. Pero es un viaje, y él habló de un viaje y de la maleta. Hay que tener la maleta preparada, dijo él, ¿verdad? ¿Cómo sería nuestra maleta? Muy chiquitita. En tu maleta solamente puedes llevar la obediencia. La obediencia. Y esa entra en un maletín. ¿Verdad? No, yo me llevaría, ¿qué me llevaría yo? Esta bendición y esto. No, llévate la obediencia para ese viaje. Y no vas a pagar exceso de equipaje. ¿Amén? Bien. ¿Se aclara un poco lo de los obstáculos? ¿Se aclara un poco lo de los obstáculos? ¿Sí? ¿Entendemos? Los obstáculos. Yo quiero pasar al otro lado, pero tengo que quitar esa pared. Yo me quiero ir al cielo, yo tengo que quitar obstáculos que hay en mi vida. Y cada uno sabemos lo que tenemos. Espero que no tengamos muchos de los que Gálatas dice, pero yo creo que algunos hay. Está la soberbia, está la murmuración, están estas personas que son tan rebeldes, que yo no me someto a nadie. ¿Quién soy yo para someterme al hombre, verdad? Soberbia. La Biblia dice que seamos astutos como serpientes, pero no estoy hablando yo de astuta como serpiente, sino de la astucia que tienen muchos cristianos. ¿Sabes lo que es la astucia? Una persona que tiene astucia es una persona que engaña, muy modosita, pero que engaña, que miente para conseguir lo que quiere, se hace víctima para conseguir lo que quiere. Esas son personas con mucha astucia. Y a verlas, haylas, como dicen los gallegos. A verlas, haylas. Ahora vamos a ir a otro punto, espero que me dé tiempo. La Santa Cena. Ay, Dios mío. Dice en 1 Corintios 11, ¿estamos contentos? ¿De verdad que estamos contentos? Mirad que los pensamientos los está escuchando también Dios, ¿eh? 1 Corintios 11, del 27 al 29. Aquí vamos a hablar de la Santa Cena, porque parece ser que la Santa Cena la tomamos como si fuese pan con manteca, y una copa de vino cualquiera. Muchas veces lo tomamos así, ¿verdad? No tenemos el respeto de lo que significa la Santa Cena y sobre todo tomarla indignamente. Amén. Dice del 27 al 29. Dice, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, ¿qué significa indignamente? La palabra indignamente significa falta de respeto. Es vergonzoso tomar la Santa Cena indignamente. Es impropio, es deshonroso y es indecoroso. Ahora, viendo todas estas cosas, dice, es que nadie es digno de tomar la Santa Cena. Nadie es digno.
porque venimos de la calle y venimos, pero siempre hay un tiempo de reflexión, siempre hay un tiempo de examinarse, siempre hay un tiempo de arrepentimiento. Y entonces se pasa a la Santa Cena. Y ahí somos ya dignos, porque he pedido perdón, me he arrepentido y soy digno de pasar ahí, ¿verdad? Ahora, si yo estoy un rato ahí, tomo la Santa Cena, pero me voy a casa y sigo haciendo lo que estaba haciendo siempre, he tomado la Santa Cena indignamente. Indignamente. Cuidado con tomar la Santa Cena a la ligera, porque come juicio y bebe juicio para sí mismo. En Juan 8, ya vamos a terminar, ya os voy a dejar. ¿Cómo? Juan 8, 10 y 11. Aquí dice lo que yo dije antes, pero lo recalco porque también en la Santa Cena necesitamos escuchar esto. La mujer adúltera, que lo compartí antes, pero ahora lo vuelvo a repetir. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete. Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete. Y cuando nos quedamos con el vete, pues me voy a casa y sigo haciendo lo que seguía haciendo antes. Pero Jesús no se quedó ahí. Le dijo: vete y no peques más. ¿Pon en tu Biblia eso? Vete y no peques más. Porque si estamos acostumbrados a pecar, a no dejar el pecado y a tomar la Santa Cena, dice, seguimos tomando la Santa Cena, quien lo come y quien lo bebe indignamente, se traga y se bebe su propia condenación. Entonces la Santa Cena es una cosa muy seria, porque tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo. No es pan con manteca, no es vino de Proto, ni vino de la ribera del Ebro, no. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso no se puede tomar a la ligera. Cuando uno toma eso indignamente porque no quiere dejar el pecado, se está comiendo y bebiendo su propia condenación. Y ese es otro obstáculo para no entrar en el reino de los cielos. En 1 Corintios 11, del 27 al 30, Primera de Corintios 11, del 27 al 30. De manera que cualquiera que comiese, aquí hemos leído antes del 27 al 29 y ahora del 27 al 30, porque lo vamos a leer otra vez para que se nos quede bien. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno y a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Y en el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
examinemos nuestra vida, examinemos nuestro camino, examinemos cómo andamos. El Señor lo que quiere es llevarse a su pueblo. Jesús quiere llevarse a su iglesia. Jesús quiere disfrutar la eternidad con cada uno de nosotros. Él no quiere que la muerte que Él sufrió por ti y por mí haya sido en vano, simplemente por no querer dejar el pecado. Aquí vivimos un tiempo, más corto o más largo, no sabemos, pero estamos aquí para aprender, porque yo quiero estar un día con el Señor, igual que vosotros. Porque el que no esté con el Señor en el cielo va a estar con el otro en el infierno. Porque algo claro tenemos que tener los cristianos. Y algo que se debe de predicar es que el cielo existe y Dios existe, pero que el infierno existe y Satanás existe. Y aquí, en el tiempo que estemos aquí en la tierra, yo elijo. Tú no puedes elegir por mí, yo no puedo elegir por ti. Yo elijo mi vida en la eternidad. Quiero seguir con mi vida pecaminosa, estoy eligiendo el camino con Satanás. Quiero vivir mi vida de cambios, quiero vivir mi vida en obediencia, con fallos. Vuelvo a decir, no hay nadie perfecto, con fallos, pero con una condición de que cuando peco lo dejo, entonces me voy a ir con el Señor, porque las puertas se me van a abrir. Las puertas se me van a abrir. Así que examinémonos. Yo no sé por qué puso el Señor, porque el pastor cuando empezó que si al hospital, que si esto, que si lo otro, mi cabeza empezó a maquinar. Y no por casualidad se habla de esto. Pueblo, despierta. Iglesia de Jesucristo, despertemos. Cambiemos nuestros hábitos. Dejemos el pecado. El pecado es el obstáculo más grande para entrar en el cielo. Por eso murió Jesús, por tus pecados y por mis pecados. Él rompió el velo y ahora tenemos acceso para ir al cielo, pero sin pecado. Sin pecado. Que en esta mañana el Señor nos haya hablado, porque no es fácil compartir esto, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque todos queremos irnos con el Señor, pero no todos se van a ir con el Señor. No todos se van a ir con el Señor. La iglesia de Jesús es muy pequeñita, pero aunque no te fueses con la iglesia de Jesús y te quedaras, sería para pasar la gran tribulación. Y lo que Jesús no quiere es que ni tú ni yo pasemos la gran tribulación. Porque la gran tribulación, déjame decirte, la Biblia habla de fuego y de mucho sacrificio y de mucho sufrimiento. Entonces, ¿será bueno cambiar los hábitos? ¿Será bueno dejar de ser como somos? ¿Será bueno decir, Señor, perdóname? ¿Será bueno dejar el pecado? ¿Será bueno tomar la Santa Cena como Dios manda? Que cuando vayamos seamos dignos de tomarla, porque me he arrepentido, pero que cuando vaya a mi casa no siga haciendo lo mismo. Porque si no me estoy burlando del Evangelio, me estoy burlando de la Santa Cena, me estoy burlando de Dios. Y de Dios nadie se burla. Amén. Cierra tus ojos. Oh, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús, porque nos hablas tan fuerte, Señor. Y si nos hablas así es porque nos amas tanto, Señor. Y tú sabes que mucho pueblo no se va a ir contigo, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Señor. A que tu palabra no sea un aburrimiento para nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a despejar nuestra mente, Señor. Y a captar todo lo que tú nos digas en tu casa, Señor. Y lo podamos poner por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado. Ayúdanos, Señor, a dejar, Señor, ese obstáculo que nos impide, Señor, estar un día contigo. Que tú nos amas tanto, Señor. Tú nos amas tanto. Y por eso nos hablas así, Señor. Antonio. Por eso nos hablas así, Señor.